Amigos y amigas, y comentarles que en estos momentos nuestro compañero Rolando Goyes dialoga con Cristian Rivera. Él es experto en gestión de riesgos, quien habla sobre la situación de Chone, zona en donde, como lo hemos señalado, existen pérdidas. En este caso se ha señalado que las pérdidas son de más de $3 millones por afectaciones agrícolas, además de sectores incomunicados, vías inundadas y 3 personas fallecidas. Recordarles también que el COE de Chone declaró en emergencia este cantón y autoridades como el presidente Lasso y otras se han movilizado hacia esta zona para anunciar obras y atención inmediata. Vamos con nuestro compañero Rolando Goyes para conocer el análisis que hace Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos trasladamos hasta acá, hasta la Facultad de Medicina, para hablar también con Cristian Rivera, quien es docente y también experto en gestión de riesgos. Esto a propósito de lo que está pasando en Chone, el temporal invernal que ha venido con fuerza en ciertas zonas del país. Cristian, bienvenido a los medios comunitarios del país. Preocupante lo que está pasando en Chone. Hola, mi estimado Rolando, un abrazo fraterno, un gran viernes a toda esa gran audiencia de Corapé, sobre todo en la zona rural. Debemos de entender que hoy tenemos una nueva amenaza en el litoral ecuatoriano y me refiero al ciclón Yaku. Este ciclón Yaku está contribuyendo a que se den estas lluvias extraordinarias. Hemos visto inclusive el desborde de ríos, la caída de puentes. Entonces el tema que nos lleva a nosotros a reflexionar es, ¿qué se hizo? Porque esto no es que fue súbito. ¿Cuál fue el plan de contingencia que se aplicó? ¿Se trabajó en previsión? ¿Se pensó en estos escenarios? Porque lo otro es, miren la cantidad de agricultores que han perdido sus sembríos, sus medios de vida. Y entonces esto nos obliga a replantear los planes de prevención y de respuesta basado en un nuevo escenario hidrometeorológico justamente relacionado con este ciclón Yaku, que como digo, es el primero con este impacto. Hace 40 años ya hubo características similares, pero ahora ya se lo puede ver a través de los satélites con más fuerza. Y hay otros que se están formando en El Salvador, otras condiciones iguales y otras entre Colombia y Panamá. Y ustedes dirán, ¿y por qué se produce esto? Producto del cambio climático. Y entonces, hoy por hoy, las autoridades deben pensar en reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. ¿Y qué significa la adaptación al cambio climático? Ver cómo gobierno y comunidad, por ejemplo, cambian su forma de construir en estas zonas. Posiblemente las estructuras deban ser más altas. El cambio de cultivos. La forma del pastoreo del ganado. Inclusive nosotros ahora en las medidas de reducción de emergencias por este tipo de eventos naturales debemos pensar cómo actuar frente a estas inundaciones. ¿Cuántos electrocutados ha habido estos días? Recordemos que el agua ayuda a que la electricidad se esparza, ¿no es cierto? Es un conductor de electricidad del agua. Cuando se elevan los niveles de agua entran al sistema eléctrico, a lo mejor hubo electrocutados. ¿Cuántas personas sufrieron accidentes ofídicos, es decir, mordeduras de serpientes? Todo esto hay que pensar en base a este escenario, pero no ahora, porque estamos como siempre, somos un país respuestista, sino antes. He podido observar los informes tanto del INAMI como de SUPAR en Perú, y ellos ya avisoraban que Yaku se acercaba a las costas. Entonces, frente a esto, pienso que es importante ya tener un plan de contingencia donde participemos todos, pero sobre todo atendamos de una manera integral a todas las personas que están siendo afectadas, específicamente en la zona rural. Si bien antes no se mencionaba de este ciclón, no se lo conocía, se lo veía lejano, sí había episodios también de fuertes temporales de lluvia, inundaciones, el fenómeno de la Niña. Constantemente se ha mencionado que hay que hacer una política de planificación de riesgos, pero esto, ¿por qué falla? ¿Por qué no se le aplica? Ya, falla, pienso yo que falla porque no hay continuidad a procesos sólidos y propositivos y prospectivos que piensan en estos peores escenarios por parte de las autoridades. Cada vez que viene un alcalde, un presidente de junta parroquial, un prefecto o un presidente, a veces quieren empezar de cero y no se valora el trabajo que se ha venido haciendo con las unidades de gestión de riesgos y de sus técnicos. Y entonces volver de cero implica gastos, implica personas heridas, fallecidas y demás. No se ha consolidado un sistema de gestión de riesgos pensado en la reducción, y la reducción significa también prevención, por un lado. Y no solo esto es buena voluntad, sino Kushki, Muyapa y La Plata.
¿Cuánto? A ver, ¿cuánto ha asignado el gobierno, el municipio, la prefectura y las juntas parroquiales a la prevención de riesgo? ¿Cuánto? Una, dos, las obras de mitigación. En su momento, por poner solo un hito, en su momento, por ejemplo, el Carrizal Chone, el multipropósito Carrizal Chone, ¿no es cierto? Entre otras obras de mitigación, cumplieron una gran función, pero en su momento, pero ya han quedado en el tiempo. Debemos entender que las obras de mitigación deben cumplir su función a corto, mediano y largo plazo. Y entonces, claro, el Carrizal Chone posiblemente ya cumplió su objetivo. Con estas lluvias extraordinarias ya es insuficiente. Lo mismo sucede en las zonas costeras. Y ojo, los estudios de Naciones Unidas nos dicen claramente, en base a varios indicadores realizados por científicos, en los próximos 20 años, las ciudades del litoral o las ciudades de la costa la van a tener difícil por el incremento de las aguas del mar. Súmenle a eso el tema de las lluvias extraordinarias, las inundaciones, los movimientos en masa serán recurrentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? También pensar en los sistemas de drenajes de las ciudades, que en algunos casos ya han cumplido su vida útil. Por poner un ejemplo, en Quito, hay sistemas de drenaje en el centro histórico que tienen más de 100 años, hay que repotenciarlos. Hay que pensar en gestión de riesgos cuando se hacen este tipo de obras. Lo mismo sucede en estas ciudades que están expuestas justamente a estas amenazas. Y si bien lo mencionas, ahorita topamos del tema de Chone, lo que está pasando en la costa ecuatoriana, por ejemplo en la sierra también lo que está pasando con el río Dulcepamba, el desbordamiento que se ha dado, las inundaciones, es también una falta de planificación de las empresas que una vez también hicieron la hidroeléctrica. Miren, el tema de reducción de riesgos nos compete a todos. Y cuando digo todos, implica también la empresa privada. Hay algunas empresas privadas que son adjudicadas a hacer obras de mitigación mediante un proceso de contratación pública. Y posiblemente en los términos de referencia no se puso este factor de reducción de riesgos a corto, mediano y largo plazo. Y claro, cuando estas obras civiles o estas obras de construcción enfrentan estas amenazas, cumplen su rol de mitigación, pero la amenaza sobrepasa la capacidad de desempeño. Y entonces, mira, no solo es el litoral, claro que influye también en la zona, en el callejón interandino. Hemos tenido en Ibarra reportes, en la cuenca Molleturo, en Quito mismo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros también? Que, por ejemplo, estos soles fuertes en la mañana, esta alta radiación y en la tarde lluvias, ahí hace que haya un cambio en el viento, ¿no es cierto? Y aparte de lluvias podemos tener ya remolinos de viento. Es decir, cada vez se va complicando este tema climatológico. Ahora, la pregunta es cómo actuar. Por ejemplo, en el caso de Chone, muchas personas quieren ayudar, pero al momento las condiciones no son favorables. ¿Cómo actuar? ¿Cómo también dar una mano? Y pienso que por el momento debemos esperar o mejor dicho, ya deberíamos tener una evaluación de daños y necesidades de parte de las autoridades, en todos los niveles, verán que digo en todos los niveles. Y cuando digo todos los niveles es la evaluación de daños de lo que pasa en mi junta parroquial. Decirle, hey, señores del municipio o del consejo provincial, esto necesito para recuperarme luego de la gran inundación en Chone. El municipio de igual manera y la prefectura de igual manera y el gobierno central. Recordemos que aquí hay algo que se llama la subsidiariedad, que es trabajar en equipo para atender temas de prevención y también de respuesta. Pero ojo, aprendamos la lección, todo el tiempo estamos respondiendo. Todos los años casi sucede lo mismo. Sumado a esto, este factor del ciclón Yaku en el litoral. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos actuando de la misma manera frente a la magnitud de las lluvias? Pues, ¿qué hay que hacer? Deberíamos tener la evaluación de daños y necesidades, porque no es aconsejable hacer una ayuda sin saber qué es lo que en realidad se necesita. Estas campañas que nosotros a veces vemos con buenos ojos de la solidaridad y demás, pueden ser contraproducentes. Para saber donar también hay que saber pedir. Entonces ahorita hacemos una gran campaña de recolección de cosas, a lo mejor no surtan efecto. Por eso es importante que las autoridades ya hayan publicado, nos hagan saber a través de los medios de comunicación cuál es la evaluación de daños y necesidades en Chone. Ahora también estamos, como lo mencionaba también el INAM y el INOCAR, las lluvias serán hasta el mes de marzo, será en el mes de abril. Vemos también en otras zonas, por ejemplo, deslizamientos. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta porque no se puede, también como lo mencionabas, ayudar en el caso que existe un deslizamiento, que existan personas atrapadas. Los taludes
sobre todo en vías periféricas, intercantonales e interprovinciales, por la cantidad de lluvia, ya se encuentran saturadas. Y cuando se saturan de agua, se producen los movimientos en masa. Estaba mirando esta mañana el video de un trabajador de una retroexcavadora que son decenas de toneladas tratando de limpiar un talud, pero como está tan fuerte la lluvia, el talud está saturado y empieza a bajar de una y le arrastra como una hojita de papel a la maquinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no tenemos una percepción adecuada del riesgo y que cuando conducimos vehículos o vivimos cerca de estas zonas nos confiamos demasiado y podemos resultar afectados. En el caso de este señor maquinista, le silbaron, le gritaron, le dijeron, hey, se viene la montaña, y él no hizo caso. Afortunadamente le tapó el lodo solo hasta el cuello, pudo respirar, lo rescataron con lesiones menores. Pero ¿qué sucede? Cuando usted viva en zonas de alto riesgo como taludes, ríos, diques, reservorios de agua, debe poner mucha atención a que de pronto sube el caudal, humedad, caída de escombros e inmediatamente evacuar o ir a una zona segura. Y por otro lado, las autoridades, ¿qué fue? ¿Cuándo implementan los sistemas de alerta temprana? ¿Con tecnología o sin tecnología? Los dos sistemas de alerta temprana sirven para que la gente se ponga a buen recaudo cuando una amenaza se materializa. Finalmente, aunque parece reiterativo, ¿qué tomar en cuenta en este periodo invernal que vemos que, como primero lo menciona, las condiciones de temperatura son variables, las lluvias son con más fuerza? ¿Qué hacer? Primero, hay un incremento interesante de lo que han reportado los médicos de gripes, sobre todo adultos mayores y niños. La salud, sin salud no se puede hacer nada. Protejan a los guaguas. De que se mojen, que lleven guantes, gorrita, igual los adultos mayores y personas con discapacidad. Si se mojan, séquense rápido, tomen bebidas calientes, que es lo importante, la salud. Y ya en el tema de gestión de riesgos, cuando llueve, este puede ser un factor para la siniestralidad. Hemos visto siniestros de tránsito que no son culpa de la lluvia, sino de nosotros como conductores. Por favor, reduzcan la velocidad, planifiquen sus rutas, por favor. De igual manera, conduzcan con los 5 sentidos. No se distraigan con el teléfono celular. Recuerde que cada vez que usted baja, hola Rocío, cada vez que usted baja a marcar un número de teléfono, circula 10 metros sin concentrarse. Sume 10 metros por 10 números del teléfono, son 100 metros descuidado. Utilice el casco, respete las normas de tránsito y si usted vive en zonas de riesgo, ante cualquier alerta, comuníquese con los equipos de socorro. Y algo importante que lo hemos dicho en Corape, actualice el plan familiar de emergencia. ¿Qué es el plan familiar de emergencia? Dar un rol a cada uno de los integrantes de la familia para saber qué hacer en una emergencia, sea esta de 8 a 4, de lunes a viernes o en cualquier momento. Es decir, preocupándonos sobre todo de aquellas personas que necesitan de ayuda especial e inclusive de nuestros animales de compañía. Okay, queremos agradecer a Cristian Rivera, docente también experto en gestión de riesgos, quien se ha referido sobre cómo actuar, qué hacer, los planes de contingencia y también las políticas de prevención que deberían tomar desde las autoridades. Nosotros regresamos a estudio, ustedes tienen más. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes. Y ahí estábamos escuchando a Cristian Rivera, quien señaló que frente a la fuerza de las lluvias y tormentas eléctricas en la zona del litoral del país, es necesario que las autoridades piensen en gestión de riesgos, en sistemas de alerta temprana y adaptaciones al cambio climático. Señaló que estas precipitaciones ocurren a la par del desarrollo del ciclón Yaku en el Océano Pacífico. Entre las recomendaciones que brindó a la población en esta época es que planifiquen sus rutas de viaje, salgan con protección como paraguas, tomen bebidas calientes en caso de haber permanecido durante mucho tiempo bajo la lluvia y, lo más importante, crear planes familiares en caso de emergencia, no solamente ante este fenómeno, sino también ante otros que pueden ocurrir.